Desperté antes que el despertador. La luz tenue se filtraba por la persiana y yo ya tenía la lista de pendientes del día en la cabeza. Era 15 de abril. El cumpleaños de Javier. No era la primera vez que celebraba esa fecha con él, pero sí la primera en la que quería hacer algo realmente especial. No un regalo comprado a última hora, no una cena improvisada, esta vez, todo estaba planeado. Pasé la mañana recorriendo la ciudad. Primero, recogí el pastel que había encargado hacía 2 semanas, chocolate con relleno de frutos rojos, su favorito. Luego, pasé por la tienda de vinos y compré la botella que siempre decía que abriríamos cuando hubiera algo que celebrar de verdad. También había elegido una corbata de seda azul marino, para que la usara en su próxima reunión importante. Mientras organizaba todo en bolsas y cajas, no dejaba de sonreír. Me imaginaba su cara al entrar y verlo todo listo, la mesa servida, las velas encendidas, la música suave de fondo. A las 6 de la tarde, envié un mensaje para confirmar que seguía en la oficina. No respondió, pero no me preocupó. Sabía que a veces se quedaba hasta tarde, atrapado entre reuniones y llamadas. Decidí ir directamente a su departamento. Tenía llave, y así podría preparar la sorpresa sin que él sospechara nada. El pasillo olía a café recién hecho. El sonido lejano de una radio se filtraba por alguna puerta. Llegué frente a la suya, ajusté las bolsas en mi brazo y giré la llave con cuidado. Lo que no esperaba, fue escuchar risas. Risas que no eran suyas. Di 2 pasos y lo vi. Javier estaba de pie en la sala, sin camisa, abrazando a una mujer de cabello oscuro y vestido rojo. La besaba como si no existiera el mundo. Y esa mujer, no era una extraña. Era Lucía, mi amiga desde la universidad. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Solté la llave, que cayó al suelo con un sonido que pareció un trueno. Ellos se separaron de golpe. La sonrisa de Javier desapareció, y el rostro de Lucía pasó del placer al pánico. Marina, susurró él, como si no supiera qué decir. Yo tampoco supe qué decir. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía, lento pero irremediable. Y supe, sin ninguna duda, que el cumpleaños de Javier sería el último que pasaríamos juntos. Por un instante, el mundo entero se redujo a 3 personas congeladas en la misma habitación. Javier con el torso descubierto y el rostro descompuesto, Lucía con los labios todavía húmedos del beso y yo, con las manos aferrando las bolsas de la sorpresa como si fueran lo único que me mantenía de pie. El silencio pesaba tanto que hasta el zumbido del refrigerador parecía un ruido ensordecedor. Marina, repitió Javier, pero esta vez su voz sonó más baja, casi culpable. ¿Qué es esto? Pregunté. No gritaba. No lloraba. Mi voz salía tan fría que ni yo misma la reconocí. Lucía dio un paso atrás, como si quisiera borrarse de la escena. No es lo que piensas, balbuceó, sin atreverse a mirarme a los ojos. Ah, ¿no? Mi mirada saltó de ella a Javier. Entonces explícame qué es. Él abrió la boca, pero no tuvo respuesta inmediata. Se pasó una mano por el cabello, buscando una excusa que no llegaba. Nos encontramos hace unas semanas, empezó. Fue un error. Un error, repetí, saboreando cada sílaba. Un error que duró lo suficiente para que yo entrara y los encontrara así. Sentí que el nudo en mi garganta empezaba a apretar. No quería que las lágrimas ganaran. No frente a ellos. Así que respiré hondo y dejé las bolsas sobre la mesa con un golpe seco. Hoy, dije, mirando el pastel y la botella, iba a ser una sorpresa. Iba a celebrarte. Javier dio un paso hacia mí. Marina, por favor, escúchame. Retrocedí. No. Me escuchaste durante 5 años. Me escuchaste hablar de planes, de confianza, de amor, y aún así hiciste esto. Lucía intentó intervenir. Yo no. Tú, la corté, girándome hacia ella, eras mi amiga. Y no tienes idea de lo que eso significaba para mí. Vi cómo bajaba la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque sabía que no había palabras para limpiar lo que había hecho. No recuerdo con exactitud cómo llegué a la puerta.
Solo sé que mi mano temblaba cuando recogí la llave del suelo. Me detuve un segundo antes de salir. Quédense con la sorpresa, les dije, sin girarme. Ya no es para mí. Salí y cerré la puerta con fuerza. El pasillo parecía más largo que antes, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué al ascensor, el primer sollozo escapó, rompiendo el muro que había contenido todo hasta ese momento. En la calle, el aire frío de la noche me golpeó de lleno. No tenía un plan. No sabía si quería gritar, correr o simplemente desaparecer. Solo sabía que la vida que había imaginado con Javier acababa de derrumbarse, y que en ese derrumbe, había quedado atrapada una parte de mí que quizá nunca recuperaría. Pero mientras caminaba sin rumbo, una idea empezó a colarse entre el dolor. No iba a suplicar. No iba a pedir explicaciones que ya conocía. Y definitivamente, no iba a permitir que ellos dos siguieran teniendo el poder de destruirme. No recuerdo haber caminado tanto en mi vida. Las calles se sucedían una tras otra, como si intentara dejar atrás no solo el departamento de Javier, sino todo lo que significaba. Pero no importaba cuánto me alejara, su imagen y la de Lucía seguían clavadas en mi mente. A las 11 de la noche, terminé frente al pequeño café de la esquina donde solíamos desayunar los domingos. Las luces estaban apagadas y, en el reflejo de la vitrina, vi mi propio rostro, el maquillaje corrido, el cabello despeinado, los ojos rojos. Parecía otra persona. Tal vez, ya lo era. Me senté en una banca cercana, abrazando mi bolso como si fuera un salvavidas. El viento frío se colaba por las mangas de mi suéter, pero no me moví. Me daba miedo llegar a casa y enfrentar las preguntas de mi madre o, peor aún, su silencio preocupado. A medianoche, el teléfono empezó a vibrar. Primero un mensaje de Javier. Marina, por favor, déjame explicarte. Luego otro. Fue un error, no significa nada. No quiero perderte. Después, una llamada de Lucía. No la atendí. Su nombre en la pantalla me produjo una mezcla de rabia y tristeza que me revolvió el estómago. El teléfono siguió vibrando durante horas. Pero no contesté ni una sola vez. No por orgullo, sino porque temía que, si escuchaba sus voces, me derrumbaría del todo. A las 2 de la madrugada, mi mejor amiga, Paula, me encontró. Dios mío, ¿qué pasó? Preguntó, arrodillándose frente a mí. Y ahí, por primera vez desde que salí del departamento, conté lo que había visto. No omití nada, ni la risa, ni el vestido rojo, ni la expresión de Javier al verme. Paula me abrazó sin decir nada más. Ese silencio fue lo más reconfortante que había sentido en todo el día. Me llevó a su casa. Me dio una manta, té caliente y un lugar donde quedarme. Pero dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en esa sala, con las bolsas de la sorpresa en la mano y el beso frente a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa noche no iba a terminar pronto. Que el dolor no desaparece con el amanecer, y que, quizá, esa sería solo la primera de muchas noches largas que tendría que soportar. Pero también entendí algo más. Si quería sobrevivir a esto, tendría que aprender a ser más fuerte de lo que nunca imaginé. La luz de la mañana se filtró por la cortina del cuarto de invitados donde dormí, o mejor dicho, donde pasé la noche en vela. El olor a café recién hecho venía desde la cocina, y por un momento me imaginé que todo había sido una pesadilla. Pero en cuanto abrí los ojos y sentí el peso en el pecho, supe que no. Paula estaba sentada en la mesa, con una taza de café y su laptop abierta. Me miró en silencio cuando aparecí, envuelta en la manta. Te preparé café, y también avena. No sé si tienes hambre, pero no puedes pasar el día sin comer. Me senté frente a ella, sin saber si agradecerle o disculparme por invadir su espacio. No tienes que quedarte callada, murmuré. Si quieres decir que fui una idiota, dilo. No, respondió con firmeza. Porque no lo fuiste. Fuiste una novia que confió en alguien que no lo merecía. Y eso no es ser idiota, Marina. Eso es ser humana. Quise llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Tomé el café, sintiendo el calor en las manos, y repasé mentalmente cada detalle de la noche anterior. El vestido rojo. La risa.
El instante en que Javier me miró como si yo fuera un problema que había llegado demasiado pronto. Paula me interrumpió. ¿Qué vas a hacer? No tenía respuesta. No quería hablar con él, pero tampoco podía simplemente borrar 5 años de mi vida como si nunca hubieran existido. A media mañana, mi teléfono volvió a vibrar. Javier, otra vez. Mensajes más largos esta vez. Marina, déjame explicarte todo. No quiero que esto termine así. Fue un momento de debilidad, no significa nada. Te amo. Lucía también había escrito. Sé que no hay excusa, pero por favor, déjame hablar contigo. No quiero que todo lo que tuvimos como amigas termine así. Sentí una punzada de rabia. ¿Todo lo que tuvimos como amigas? ¿Acaso no lo había destruido ella misma en el momento en que decidió tocar al hombre con el que yo compartía mi vida? Al mediodía, mi madre llamó. Marina, Javier estuvo aquí. Dijo que necesitaba verte, que todo fue un malentendido. No lo fue, respondí, conteniendo la voz. Mamá, lo encontré con otra. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Con quién? Con Lucía. La respiración de mi madre se volvió pesada. Esa muchacha, siempre me pareció demasiado cercana. Colgué con la sensación de que mi vida entera estaba bajo una luz distinta, más cruda, más real. Ya no había lugar para las excusas ni para la esperanza ingenua. Ahora solo quedaba decidir cómo salir adelante. Y aunque todavía no sabía el cómo, algo dentro de mí empezaba a despertar. Una parte que no iba a conformarse con lamerse las heridas y desaparecer. Acepté verlo, pero no por él. No para darle la oportunidad de justificarse, sino porque necesitaba escuchar con mis propios oídos la versión que pensaba inventar para limpiar su conciencia. Si iba a cerrar esa puerta, quería hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de los lugares que solíamos frecuentar. Javier ya estaba sentado cuando llegué, con una taza de café frente a él y las manos entrelazadas sobre la mesa. Parecía cansado, pero en sus ojos todavía había esa mezcla de culpa y lástima que tanto me irritaba. Marina, comenzó, poniéndose de pie. Siéntate, dije, sin siquiera mirarlo mientras me acomodaba en la silla. Hubo un silencio incómodo antes de que él hablara. No sé por dónde empezar. Por la verdad, respondí. Empieza por ahí, si es que puedes. Suspiró, apartando la mirada. Lucía y yo, empezamos a hablar hace un par de meses. Me contaba cosas, me escuchaba. Me sentía, comprendido. ¿Y la mejor manera de agradecerle fue besarla en mi sala? Repliqué, sintiendo como mi voz se quebraba un poco. No, no fue planeado. Me incliné hacia él. Claro que no fue planeado, Javier. Las traiciones rara vez lo son. Pero eso no las hace menos reales. Vi cómo tragaba saliva. Marina, yo te amo. Esto no cambia lo que siento por ti. Reí, pero no de felicidad. ¿Te escuchas? Me engañaste con mi mejor amiga y pretendes que eso no cambie nada. Lo único que cambia es que ahora sé exactamente quién eres. Él extendió la mano, como si quisiera tocarme. La retiré antes de que lo hiciera. No sé si puedas perdonarme ahora, pero, empezó a decir. No voy a perdonarte nunca, lo corté. Y no porque quiera vivir en el rencor, sino porque mi dignidad vale más que tu arrepentimiento de último minuto. Se quedó mirándome, mudo. Tal vez esperaba una escena dramática, un llanto, una súplica por respuestas. Pero lo único que le di fue la certeza de que su lugar en mi vida se había terminado. Me levanté, dejando el café intacto. Adiós, Javier. Que te vaya bien, con quien quieras, pero no conmigo. Salí de la cafetería y, por primera vez desde aquella noche, sentí que mis pasos eran firmes. El dolor seguía allí, como una herida abierta, pero junto a él empezaba a crecer algo distinto. Una fuerza que no sabía que tenía. No planeé hablar con Lucía tan pronto. Pero el destino, o tal vez la mala suerte, quiso que me la encontrara en la salida del supermercado, una bolsa en cada mano y la misma seguridad en sus pasos que siempre había tenido, hasta que me vio. Se detuvo en seco. Marina, dijo, como si mi nombre fuera una súplica.
Lucía, respondí, con la voz tan fría que sentí como su postura se encogía. Se acercó lentamente, como si temiera que pudiera irme antes de que hablara. Sé que no quieres escucharme, pero... Tienes razón, la interrumpí. No quiero. Pero voy a hacerlo, porque necesito entender qué clase de persona mira a su amiga a los ojos durante años y, al mismo tiempo, se mete en su cama a escondidas. Lucía tragó saliva, bajando la mirada. No fue así. Lo vi. No necesito que me expliques cómo fue. Sus ojos brillaron, como si quisiera llorar. Estaba confundida. Reí sin humor. Confundida. Claro. Porque es muy fácil confundirse y terminar besando al novio de tu mejor amiga. Ella dejó las bolsas en el suelo, como si necesitara las manos libres para gesticular. No lo planeé, Marina. Simplemente, pasó. Javier y yo hablábamos, y se sintieron tan especiales que decidieron que mi confianza era un precio justo para su diversión, la corté. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Tal vez porque sabía que no había forma de hacerme creer que yo tenía parte de la culpa. Te confié mi vida, continué, sintiendo como la rabia me ardía en la garganta. Te conté mis miedos, mis dudas, mis problemas con Javier, y todo eso lo usaste para acercarte a él. No lo hice por eso, susurró. No lo hiciste solo por eso, corregí. Lo hiciste porque no respetas nada. Ni mi amistad, ni mi relación, ni a ti misma. Lucía intentó un último recurso. Marina, éramos amigas. Éramos. Y esa es la palabra clave, respondí, recogiendo mi bolso. Lo que tú y yo teníamos murió el día que decidiste que un momento con él valía más que años conmigo. La dejé allí, en medio de la acera, con las bolsas a sus pies y el rostro desencajado. No sentí alivio. No todavía. Pero sí sentí que un peso se había movido, como si al fin hubiera dicho en voz alta todo lo que me había estado quemando por dentro desde aquella noche. Y aunque la herida seguía abierta, ahora tenía claro que no iba a dejar que ella, ni Javier, volvieran a ocupar un solo rincón de mi vida. Después de ver a Lucía, pasé el resto del día caminando sin rumbo. No era huir, era más bien un intento de vaciar la cabeza, aunque lo único que conseguí fue llenarla más. A cada paso, mi mente regresaba a momentos que antes había considerado triviales, pero que ahora, bajo esta nueva luz, parecían señales claras. Señales que yo no quise ver. Recordé la fiesta de Año Nuevo, hace apenas unos meses. Yo estaba en la cocina, revisando el horno, y cuando volví al salón encontré a Lucía y Javier en un rincón, hablando en voz baja. Me dijeron que estaban comentando un partido de fútbol que ambos habían visto, pero, desde cuando a Lucía le interesaba el fútbol. Luego, las veces que Javier me decía que tenía reuniones, de última hora, y no contestaba el teléfono durante horas. O cuando Lucía cancelaba nuestros planes porque había surgido algo importante y después, curiosamente, estaba inalcanzable. La memoria era cruel. Era como si mi mente se empeñara en mostrarme una y otra vez escenas que ahora parecían capítulos de un guión que yo no sabía que existía. Recordé un viaje que hice por trabajo el año pasado. A mi regreso, encontré en el sofá de Javier una manta distinta a la que solía tener. Me dijo que su madre se la había regalado, pero su madre no vivía en la ciudad, y en 5 años nunca le había dado nada para la casa. Me detuve en una banca del parque y me quedé mirando el suelo. No era que esas señales hubieran sido invisibles. Era que yo había decidido no verlas. Tal vez por amor, tal vez por miedo a tener razón. Porque aceptar que alguien te traiciona significa aceptar que la historia que te contaste sobre ustedes nunca fue real. No lloré. No porque no me doliera, sino porque algo dentro de mí estaba cambiando. Por primera vez, entendía que mi dolor no venía solo de la traición, sino de la versión de mí misma que había permitido que todo esto ocurriera. Y esa versión tenía que desaparecer para que yo pudiera empezar de nuevo. Desperté con una calma extraña. No era felicidad ni alivio, pero tampoco la angustia que me había estado consumiendo los últimos días. Era más bien, claridad. Supe que había llegado el momento de decidir. No podía seguir viviendo en este limbo, con la herida abierta y la posibilidad, aunque remota,
de que uno de los dos volviera a cruzar mi vida. Tenía que cerrarlo todo. Definitivamente. Me senté en la mesa con una libreta y un bolígrafo. Escribí una carta corta, sin adornos ni dramatismos. Javier. No necesito más explicaciones ni disculpas. Lo que pasó habla por sí mismo y no hay nada que pueda cambiarlo. No te odio, porque el odio es un peso que no voy a cargar, pero tampoco te quiero en mi vida. Te deseo lo que merezcas. Marina. La doblé, la metí en un sobre y la dejé en su buzón camino al trabajo. No necesitaba verlo. No necesitaba oír su voz una vez más. Con Lucía fue distinto. No quería escribirle ni darle el privilegio de una carta. Opté por algo más frío y directo, la eliminé de todas mis redes sociales, borré su número y eliminé cada foto, cada recuerdo digital en el que aparecíamos juntas. Paula, mi amiga de siempre, me observaba mientras lo hacía. ¿Segura?, preguntó. Sí. Esto no es venganza. Es limpieza. Ese mismo día, también tomé otra decisión, cambiar mi entorno. Busqué un nuevo departamento. No quería seguir viviendo en el barrio donde cada esquina me recordaba una cita, una conversación o una mentira disfrazada de verdad. No fue fácil encontrar algo rápido, pero logré alquilar un pequeño estudio en una zona tranquila. No tenía vista al mar ni muebles caros, pero me daba una sensación de control que hacía mucho no sentía. Esa noche, sola en mi nuevo espacio, me di cuenta de que la soledad no siempre es enemiga. A veces, es la única compañía que te permite escucharte sin interferencias. Y mientras cerraba las cortinas y apagaba la luz, sentí algo que llevaba días sin visitar mi pecho. Un atisbo de paz. El primer amanecer en el nuevo departamento fue silencioso. No había el sonido del ascensor viejo del edificio anterior ni el olor familiar del café que venía del piso de abajo. Solo yo, una ventana abierta y el canto de unos pájaros que no sabía que vivían tan cerca. Me quedé un rato sentada en la cama, observando cómo la luz se colaba por las cortinas delgadas. No era el lujo ni la comodidad lo que me importaba. Era esa sensación de estar en un lugar que no compartía con nadie más. Los primeros días fueron extraños. Había momentos en que el impulso de escribirle a Javier o revisar el perfil de Lucía aparecía como un reflejo automático, pero no lo hacía. Cada vez que resistía, me sentía un poco más fuerte. Empecé a llenar mi tiempo con cosas que antes posponía. Clases de pintura en un centro cultural, caminatas por un parque que quedaba a pocas calles, un curso de cocina italiana en las noches. No eran grandes cambios, pero eran míos. Y eso los hacía enormes. Una tarde, mientras mezclaba pintura en un taller, Paula vino a visitarme. «Te ves distinta», me dijo, observándome mientras trabajaba en un lienzo. «¿Distinta cómo?». «Más ligera. Como si hubiera soltado algo». Sonreí. Creo que lo solté todo. Claro que no todo era perfecto. Todavía había noches en las que el recuerdo se colaba sin permiso, en las que me preguntaba cómo pudo Javier mirarme a los ojos después de estar con ella. Pero esas noches ya no me dejaban rota. Ahora, al día siguiente, podía levantarme y seguir. Y así, poco a poco, empecé a sentir que mi vida no estaba definida por lo que me habían quitado, sino por lo que estaba construyendo con lo que me quedaba. Mientras lavaba los pinceles una tarde, me sorprendí sonriendo. No por nada en particular. Solo por el simple hecho de que, después de tanto dolor, al fin había un lugar para la luz. Y esa luz, empezaba a crecer. El día que decidí cerrar ese capítulo para siempre no hubo un gran evento ni una señal dramática. Fue una mañana cualquiera, preparando café en mi pequeña cocina, cuando me di cuenta de que llevaba una semana entera sin pensar en Javier ni en Lucía. No era que los hubiera perdonado, ni que lo ocurrido hubiera dejado de doler. Era simplemente que ya no ocupaban el centro de mi vida. Salí a caminar con una libreta en la mano. Me había propuesto escribir, no para publicar nada, sino para ordenar mis pensamientos. En la primera página, escribí: «No soy lo que perdí. No soy lo que me hicieron. Soy lo que decido construir a partir de ahora». Esas palabras se quedaron conmigo todo el día, como una brújula silenciosa. Esa tarde, mientras tomaba un café en una terraza,
recibí un mensaje inesperado. No era de Javier ni de Lucía, sino de una antigua compañera de trabajo que me ofrecía colaborar en un proyecto creativo. Acepté sin pensarlo mucho. Por primera vez en mucho tiempo, quería decir que sí a algo nuevo sin miedo a lo que dejaba atrás. Al llegar a casa, encendí una vela en la ventana y me senté en el suelo, mirando cómo la llama bailaba. Pensé en la Marina que había entrado aquella noche al departamento con bolsas de regalo en la mano y un corazón lleno de ilusión. Y luego pensé en la Marina que estaba ahí, sola, pero entera. No era la misma mujer. Y eso estaba bien. No sé qué vendrá después. Puede que encuentre a alguien nuevo o que pase años sola. Puede que tropiece otra vez o que aprenda a esquivar las piedras. Lo único que sé es que, después de todo, ahora entiendo algo que antes confundía. No se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de ser completa antes de que cualquiera llegue. Porque lo que merezco, lo que siempre merecí, es paz, respeto y un amor que no tenga que mendigar. Y ese amor, lo sé ahora, empieza conmigo.